Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 3 y 4, habla respecto a este tema del reposo de Dios para su pueblo. Hace mención en Hebreos 3, 18 y 19, dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Este pueblo de Israel que salió de Egipto, está mencionando acá el autor de la carta de los Hebreos, no ingresaron a la tierra prometida. Decimos tierra prometida porque en Génesis 15 hace mención, Dios le hace una promesa a Abraham de entregarle esta tierra de Canaán por heredad a su pueblo. Pero es el pueblo de Israel que no ingresa porque este pueblo mostró incredulidad y desobediencia. Frente a ellos tenían el reposo de Dios, pero ellos no creyeron lo que Dios ya había hablado a través de esta promesa hecha a Abraham 430 años antes. Dios le había dicho a Abraham que le había dado esta tierra de Canaán y que Dios hizo que esta tierra de Canaán sea el reposo para su pueblo de Israel. Y el texto aquí en Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Les fue anunciado a este pueblo una buena nueva. Cuando la Biblia habla de buena nueva, está refiriéndose al Evangelio. Una buena noticia es lo que ellos escucharon. ¿En qué consistía esta buena noticia? Era que iba a venir un Redentor, un Salvador. El Cordero iba a llevar sus pecados ahí en la cruz. Esto les fue anunciado a ellos, esta buena nueva, que sus pecados iban a ser perdonados, que gracias al sacrificio de este Cordero, sus pecados iban a ser perdonados y que Dios les iba a impartir una justicia y que los iba a hacer nuevas criaturas y que Dios les iba a dar autoridad, les iba a dar las provisiones para que ellos puedan reinar en vida. Eso les fue anunciado a este pueblo de Israel, pero este pueblo de Israel no creyó en esa buena nueva. Por eso es que aquí el escritor de Hebreos 4, versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos primero recibieron esta buena nueva, que es el Evangelio, que tiene que ver con la persona de Jesús. Pero dice, a ellos no les aprovechó esta palabra por no ir acompañado de fe. O sea que ellos no creyeron realmente en el Salvador, no creyeron en su Redentor, no creyeron en la persona de Cristo. Y eso hizo que ellos no entraran al reposo de Dios. Porque el deseo de Dios es que este pueblo ingresara a su reposo. ¿Qué es en realidad el reposo de Dios? El reposo de Dios tiene que ver con una imagen de descanso. El reposo de Dios tiene que ver con una relación con Dios en la que confiamos en la obra completa de Cristo y no en nuestro esfuerzo y comportamiento. Eso es lo que significa el reposo de Dios. El reposo de Dios se refiere a la salvación que Dios le muestra al hombre y que en esa salvación está incluido que el hombre iba a ser una nueva criatura y que Dios le iba a dar autoridad y las provisiones para que pueda reinar en vida. Esto le fue anunciado al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no creyó en esta verdad. El pueblo de Dios, lo que estaban más ellos enfocados
cuando salieron de la tierra de Egipto, de la esclavitud, ellos estaban más mirando cómo era esa tierra de Canaán. Y le dan pues un reporte, los 12 príncipes, 10 de ellos le dan un reporte negativo, diciendo que es tierra que se traga a los moradores, hay ciudades amuralladas, hay hombres gigantes, nosotros al lado de ellos somos como langosta. Y lo primero que hizo el pueblo es temieron, tuvieron miedo de dar un paso más para entrar en ese reposo que Dios le había dado a su pueblo de Israel. Temieron y dijeron, volvámonos a Egipto. Fue Dios que escuchó lo que estos hombres hablaron y se enojó con ellos. Se encendió su furor e hizo que divagaran por el desierto 40 años. Y esta generación no ingresó realmente a la tierra prometida. Prometida decimos porque Dios se lo prometió a Abraham. No ingresó al reposo de Dios. Y los que ingresaron a la tierra prometida o al reposo de Dios, y los que ingresaron con José a la tierra prometida, dice la Escritura, no ingresaron a su reposo. La generación que salió de Egipto no ingresó al reposo de Dios por su incredulidad. Pero los que ingresaron a la tierra prometida no conocieron el reposo de Dios. Ellos no disfrutaron del reposo de Dios. Claro que entraron a la tierra prometida, pero no ingresaron al reposo de Dios. Por eso es que aquí la carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 8, dice, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, con José ingresaron ellos a la tierra de Canaán, pero no ingresaron al reposo de Dios. Por eso es que muchos años después ya David empieza a hablar acerca de este reposo. Dios ya había fijado otro tiempo para entrar a este reposo. Y ese tiempo, dice David, ese tiempo es hoy. O sea que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero no entró al reposo de Dios. Para entrar al reposo de Dios, ellos tenían que tener una relación con Dios y confiar en la obra completa de Jesucristo y no en su propio esfuerzo. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos no tenían una relación con Dios sobre la base del sacrificio de Cristo. Ellos querían tener una relación con Dios sobre la base de leyes, regulaciones, sobre la base de su esfuerzo propio. Pero el reposo tiene que ver con cese de actividad, tiene que ver con un cese de actividad, cese del esfuerzo propio y mirar realmente a la persona de Jesús, mirar la provisión de Jesús, mirar a su Redentor, mirar realmente al Cordero que quita el pecado del mundo. Eso era el reposo. Pero la gente no miró el reposo. Miraron sus fuerzas, miraron su capacidad por guardar las leyes de Dios. No miraron realmente la provisión de Dios que estaba en este reposo de Dios. Dios les dio este reposo para que ellos pudieran tomarlo, para que ellos puedan disfrutarlo. Dios, cuando creó este mundo, Él hizo todo lo que hoy vemos, o sea, en la creación. Hizo la tierra, el día, la noche, las estrellas, el sol, la luna, los mares, los peces, las plantas, los animales y al hombre. Todo eso lo hizo en 6 días. Mas el séptimo día, dice la Escritura, descansó. O sea, Dios descansó de su obra. Esto no significa que el creador del mundo entero se fatigue o se canse. Es como el pintor termina su obra maestra y al finalizar él pone a un lado el pincel.
pero pone a un lado el pincel no porque esté cansado o fatigado, simplemente porque ha terminado una obra. Y eso es lo que sucedió con Dios cuando Él creó al hombre. Hizo todo, las plantas, los animales. Cuando Él terminó de crear, dice, el séptimo día descansó. El hombre, una vez que Dios terminó de crearlo, el hombre entró en ese reposo de Dios, en ese descanso de Dios. Dios le había provisto ya de todo, le había suministrado todo. Hubo un orden en cuanto a la creación. Dios no creó primero al hombre. Él primero preparó todos los acontecimientos, todos para que el hombre pueda disfrutar de todo lo que Dios había creado. Dios no lo hizo primero al hombre, sino, imagínense, si no hubiese el aire, si no hubiese la tierra, si no hubiese el agua, si no hubiese las plantas, los animales, el hombre no hubiese podido vivir. Pero Dios preparó todo, cada detalle, para que el hombre pueda disfrutar de todo lo que Dios había creado. Dios hoy en día no está creando ya nuevas plantas, no está creando nuevos animales o gente nueva. Dios ya creó, Él ya terminó de hacer su obra. Eso es lo que está diciendo el Génesis. Capítulo 1, Él creó. En esta creación que Dios hizo, cuando terminó de crear todos estos elementos que eran necesarios para la vida del hombre, recién lo creó al hombre. Y el hombre pasó a disfrutar de todo lo que Dios había creado. Entró a su reposo, porque en el reposo de Dios estaba todo. En ese reposo de Dios, el hombre ingresó y empezó a disfrutar todo lo que Dios ya le había suministrado a él, a Adán, a Eva y a toda la raza humana. Dios ya no está creando, Dios ya no está haciendo cielos nuevos, tierra nueva, Dios no está haciendo animales nuevos, plantas nuevas, gente nueva. Dios ya terminó de crear, y cuando Él terminó de crear, al día siguiente dice, Él descansó. Dios tuvo un orden en la creación, pero también vemos que la creación, Dios le dio la capacidad de reproducirse. O sea, las plantas, dijo, produzca la tierra hierba, o sea, plantas, árboles que den fruto y semilla. Eso está en el Génesis 1:15. Le dio esa capacidad a la propia creación de reproducirse. Al hombre le dijo, fructificaos y multiplicaos. Se le dio al hombre esa capacidad también de reproducirse, de multiplicarse. Por eso es que decimos que Dios ya no está creando, Él ya hizo. Por eso es que Él descansó el séptimo día. El séptimo día es la imagen de reposo, de descanso. Y esta imagen de descanso, de reposo, Dios lo puso en la tierra prometida. Los que salieron de Egipto tenían que entrar a ese reposo, pero ellos no creyeron en ese reposo. No creyeron realmente, como estamos hablando, de que el reposo tiene que ver con la persona de Cristo, con el Redentor, con el Salvador, con lo que iba a ofrecernos Dios a través de la obra completa de Cristo, que iba a hacernos nuevas criaturas, que estábamos destinados para reinar. Dios había puesto autoridad en nosotros, y las provisiones que trajo la obra completa de Jesucristo. Eso estaba en el reposo, pero ellos no creyeron en eso y por lo tanto no ingresaron a la tierra prometida. Colosenses 2:17 dice, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo esto es sombra de lo que había de venir.
Todo esto es sombra, o sea, el reposo es sombra, pero la realidad es Cristo. El reposo que había en el antiguo pacto es sombra, no es la realidad. Puede estar cerca de la realidad, pero no es la realidad. La realidad es Cristo, dice varias versiones de la Escritura. La realidad es Cristo. La realidad no es un día. La realidad no es un día. Algunos dicen no, es el día sábado. Hay muchas religiones que dicen que hay que guardar el día sábado porque están pensando que es el reposo un día. Pero el reposo no es un día. El reposo es Cristo. Entendamos eso, hermano. Y los creyentes del nuevo pacto también estuvieron pensando que el domingo es el día de reposo. Ese es el día que no teníamos que hacer ninguna actividad, no teníamos que lavar los platos, nada. No teníamos que hacer ninguna actividad porque era considerado el día de reposo. Porque fue ese día, el día domingo, que resucitó Jesucristo de los muertos. Pero entendamos, hermanos, que el reposo no es un día. El reposo es Cristo. El reposo es Jesús. Si tú estás viendo que el reposo es un día, realmente estás equivocado. Estás bajo la sombra, no bajo la realidad que es Cristo. Y eso está hablando Colosenses 2:17. Todo esto dice Colosenses que nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Colosenses 2:17, o es el cuerpo de Cristo que habla acá en la versión Reina Valera. Otras versiones dicen la realidad es Cristo. Entonces no estamos mirando regulaciones, no estamos mirando la ley, porque la ley está basada en el esfuerzo propio, está basado en tu comportamiento. Y eso es lo que estaban ellos evaluando, este pueblo, su esfuerzo. Pero no estaban mirando realmente a Cristo. En el reposo vemos que Dios ya lo ha suministrado todo. Todo ya está dado, hermano. Por eso decimos, Dios no está haciendo algo más. Él ya lo hizo en la creación. Por eso es que Él descansó. Pero este reposo también tiene que ver con la obra de Cristo. Y nosotros cuando vemos la obra de Cristo, vemos a nuestro Señor, a nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero también vemos los beneficios que ha traído esta obra. ¿Qué beneficios ha traído esta obra de Cristo para nosotros, la iglesia? El perdón de nuestros pecados. Algunos están diciendo, Señor, perdóname mi pecado, cuando ya la obra de Dios ya lo hizo. Señor, te pido que me bendigas. Dios ya te ha bendecido. Señor, necesito dinero, dame el dinero. Dios ya te ha provisto. Dios ya te ve bendecido y prosperado. Señor, sana mi cuerpo. Dios ya te ha sanado, porque Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, todo esto está en la obra de Cristo. Y eso es lo que muy pocos creyentes hoy en día, claro que han ingresado a la vida cristiana. Y claro que son creyentes, porque dice el texto acá, Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, el creyente ya está en el reposo de Dios, porque creyó en el Señor Jesucristo. Pero algunos no están disfrutando de ese reposo. Y no lo están disfrutando porque realmente no conocen la realidad de Cristo. No conocen la obra completa de Cristo. No conocen qué beneficios ha traído esa obra de Cristo para sus vidas. Y al no conocerlo, ellos no lo están disfrutando. Y claro que están en el reposo, pero el estar en el reposo de Dios implica que tú conozcas los beneficios que ha traído la obra de Cristo, que tú tomes conocimiento de cada
bendición que Dios nos ha provisto, que tomes conocimiento de la gracia que nos ha sido suministrada, la gracia que nos ha sido dada, de lo que Dios realmente ha hecho, la obra de Cristo. Que tú tomes conocimiento de eso y también que uses la fe. Y usamos la fe, eso es esforzarse, ese es un esfuerzo por entrar a su reposo. Es un esfuerzo en el sentido de que seamos diligentes, que pongamos esmero, cuidado, atención a esta realidad de Cristo. Que tú le pongas atención. Hay algunos que están poniendo atención en muchas cosas. Por eso dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿En qué sentido? Mire que aquí este texto está hablando de que nosotros tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser cuidadosos, responsables, que pongamos nuestro interés en ese reposo que se nos ha encargado, ¿no? O sea, que pongamos nuestra mirada. O Hebreos 12:1 dice, o 2 dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, en ese reposo. Jesús es nuestro reposo. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, no en las leyes, no en la observancia de la ley, sino en el reposo de Dios, en la persona de Jesús. Y esto está hablando de nosotros, hermano, que tú tienes que poner esa parte de ser diligente, cuidadoso, que pongas esmero en esto. Hay muchos que están creyendo que Dios lo controla todo, que Dios lo hace todo, que Él es soberano. Pero este texto está diciéndonos que hay una parte que nosotros tenemos que poner. Y la parte que nosotros tenemos que poner es la diligencia, el cuidado, el estar viendo realmente lo que Cristo Jesús hizo, lo que Cristo logró a través de su sacrificio en la cruz. Eso hay que estar viéndolo día a día. Ese es esforzarse por entrar a su reposo. El esforzarse no está hablando de tu esfuerzo propio por lograr o mover la mano de Dios a favor tuyo. No, el favor ya está, ya expresado en este reposo. El favor de Dios ya ha sido expresado, ya ha sido suministrado, ya ha sido dado para la iglesia, ya ha sido dado para tu vida. Lo que tienes que hacer es, como dice acá la Escritura, esforzarte en el sentido de tomar conocimiento de la palabra, renovar tu mente día a día. Tienes que sacar esas creencias equivocadas que tienes y poner las creencias del nuevo pacto. Y hacer uso de la fe. Tú haces uso de la fe y tomas cada promesa, cada beneficio que ha logrado nuestro Señor Jesucristo en favor de la iglesia, en favor tuyo y mío. Es eso, es un esforzarse día a día. Eso es esforzarse por entrar en el reposo, porque nosotros los creyentes ya estamos en el reposo, sino nos falta la actitud que tenemos que ponerle a este reposo, en el sentido de tomar conocimiento de todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo, renovar nuestra mente y usar nuestra fe en la toma de todo lo que la gracia ha suministrado a través de la obra de Cristo Jesús. El conocer el favor de Dios que ha sido mostrado para nosotros, su iglesia. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo. Gracias por su palabra, gracias por habernos permitido tomar conocimiento de qué es el reposo de Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Jesús pueda ser el Señor de tu vida, yo te voy a guiar en una oración ahí donde estás. Señor, repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco porque he entendido que el reposo eres tú. Y este día pongo mi mirada en ti, en tu sacrificio, en lo que tú has logrado en favor mío a través de tu obra. Te hago el Señor de mi vida, te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por ser
mi Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender más de la palabra, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo va a hacer. Amén. Voy a orar también por la salud ahí donde tú estás. La obra de Cristo también ha sido para nuestra salud, porque Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios no está sanando a estos momentos. Él ya ha suministrado la sanidad. Solamente tú tienes que decir, yo recibo mi sanidad este día. Recibo lo que Jesús ha ganado para mí hace 2000 años. Lo tomo, nada más. Y toma lo que Dios ya te ha suministrado. Ahí donde estás. Te pido, papá, en el nombre de Jesús, que tú estos momentos, Señor, muestres esa gracia de sanidad para las personas que están viendo, están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad sobre tus pulmones, sobre tu hígado, sobre tus riñones, sobre tu vesícula, sobre tus funciones cerebrales, la audición, visión, la articulación del lenguaje, la comprensión del lenguaje. En el nombre de Jesús declaramos sano ahora. Recibe, dilo solamente, di recibo mi sanidad. Ahí donde estás, di recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. En el sacrificio Jesús derramó su sangre para nuestra sanidad. Y tú dilo, ahora lo recibo en el nombre precioso de Jesús. Y Señor, también te pido por aquellos que tienen problemas de ansiedad, de depresión, en el nombre de Jesús sean libres de esa inestabilidad emocional que estas personas tienen. Sean libres ahora, en el nombre de Jesús. Estás completamente sano, libre. Y gracias, amado Dios, una vez más, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en esta reunión. Oramos una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones, familia, bendiciones, amigos.